bienvenidos a todos y a todas. Me tocó hoy tener la posibilidad de introducir esta mesa, de esta actividad que estamos haciendo, y la verdad que me pone contento por una serie de razones. En primer lugar, me parece importante hacerlo en este edificio, ya que todos los días trabajadoras y trabajadores judiciales buscan que las causas de lesa humanidad avancen. En este edificio se encuentra la ATIP, que junto con el cuerpo de peritos forenses perteneciente a la ATIP está todo el día con psicólogos y psiquiatras forenses trabajando en las causas, analizando si los genocidas, los imputados, pueden participar o no del proceso. También se encuentra la unidad de lesa y la unidad especializada de apropiación de niños y niñas. Digamos, esa importancia cotidiana me parece relevante marcarla y poder dar esta charla sobre el Poder Judicial y dictadura en este edificio. Y a su vez también creo que esté presente acá ellos dos, para nosotros representa algo muy importante, que es el crecimiento que se vino dando en este edificio. Cuento para los que no saben, y no tienen por qué saberlo, que hace 2 años la UEGEN no existía acá, y la verdad que a través de un mail que mandamos con un grupo de compañeros, y se acercó Rocío y vino a darnos una charla, y la verdad que fue muy importante esa charla y superó nuestras expectativas, al punto de que creo que Rocío ese día, como buena militante sindical, había traído 6 fichas, pero le quedó corta y tuvimos que salir a sacar fotocopias para que la gente firmara. Qué buena más o menos, tenía que traer 50. Yo siempre va por más. Pero bueno, desde ese día fuimos organizándonos, fuimos dándonos una construcción colectiva, y para nosotros es algo importante que la verdad que este gobierno y sus políticas de ajuste nos obligó a tener una construcción y una estrategia muy defensiva. Salíamos todo el mundo a defendernos de la avanzada que querían quitarnos derechos. Hace un año estábamos discutiendo si teníamos feria de invierno o no, si teníamos horario extendido, los judiciales, si teníamos que pagar ganancia o no, si nos daban los aumentos o no. Digamos, el año pasado hicimos alrededor de 15 paros durante el segundo semestre. Digamos. No sé cuántos sindicatos pueden mostrar esa cantidad concreta de plan de lucha. Y en ese sentido, insisto, tuvimos que dar muchas batallas en tono defensivo, pero nos parecía bueno tener algún momento de donde poder parar la pelota y no discutir solo en términos reivindicativos, que todos vamos a estar de acuerdo, sino también discutir un poco de política ideológica hacia adentro del sindicato. Y la verdad que una fecha como el 24 de marzo para nuestra organización sindical siempre fue muy relevante. Digamos, acá atrás nuestro están los nombres de 17 compañeros y compañeras del sindicato detenidos desaparecidos, a lo cual desde la dictadura militar hasta el presente siempre tuvimos en memoria. En ese sentido, creemos que está bueno poder dar ese tipo de discusiones que se van de nuestra agenda clásica, poder parar un poco la pelota y discutir nuestro pasado, que fue heterogéneo, donde hubo complicidades y resistencias, como bien marca el título de la charla, pero donde también la discusión sobre ese pasado, la posibilidad de aprender lo que ellos nos van a contar sobre ese pasado, nos interpela a nuestra práctica sindical y política en este presente. En ese sentido, creo que tanto como lo sostenían los compañeros de esa década del 70, creo que tenemos que discutir la noción de sentido común, de que de esta nos vamos a salvar individualmente o por nuestro mérito, o la idea de que la justicia es un órgano del Estado que está por fuera de la sociedad o por encima de la sociedad. La verdad que eso no es así, y un lineamiento central de la Unión es que nosotros no nos vamos a poder realizar si no hay una patria que se realiza. Digamos, en ese marco esos compañeros y compañeras lo tenían muy claro, y poder discutir eso hoy en día nos interpela directamente. En esta oportunidad va a hablar primero María José Sarrabairous Oliveira, no sé si lo Sarrabairous, no sé, sabía que no lo iba a pronunciar bien. Es difícil. Ella es antropóloga, es docente
de grado y de posgrado en la Facultad de Filosofía y de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente también es investigadora de carrera de CONICET y bueno, viene de un largo trabajo en el estudio del funcionamiento del Poder Judicial, de los juicios de lesa humanidad y de los derechos humanos. Y bueno, presentar a Julio ya me parece una redundancia, todos y todas lo conocemos, secretario general de nuestro sindicato y también secretario de Derechos Humanos de la CGT. Y algo que yo le voy a decir, no es que él siempre lo menciona, pero bueno, también fue preso y detenido por la última dictadura militar y también nos va a poder contar una experiencia en ese sentido. Así que a todos les agradecemos su presencia y muchas gracias. Bueno, ante todo, ¿se escucha bien? Agradezco a los compañeros de la Comisión Interna del Ministerio Público Fiscal por la invitación a participar de esta actividad y a Julio en particular, a quien conozco hace muchos, pero muchos años. Éramos los dos chiquitos. Éramos muy chiquitos los dos. Yo era más chiquita. Quien realmente desde hace años no se cansa de escucharme y siempre ha estado dispuesto a hablar y a discutir sobre estos temas que nos desvelan. Por otra parte, me interesa destacar la importancia de sostener estos espacios de reflexión, de charla, desde los gremios. Y en este punto, pensar también qué lugar debe tener la universidad. O sea, dónde hablamos y con quién nos interesa discutir. Y en esta línea lo primero que me parece importante aclarar es el lugar desde el que yo estoy hablando. Y por eso voy a empezar por las negaciones. Voy a empezar a decir lo que no soy. Yo no soy abogada, yo no soy funcionaria judicial, soy, como dijo Ale, soy antropóloga, ya hemos visto que somos varios, igual no somos una franca minoría. E investigadora del CONICET. Y bueno, soy docente de grado y de posgrado en Filosofía y Letras en la Facultad de Derecho y en la UNLA, también en la NUS. O sea, trabajo con abogados hace muchísimos años. Y como suelo decir, desde hace más de 20 años, mi aldea, por utilizar un término antropológico, son los tribunales, ¿no? O sea, y además yo provengo de una familia de abogados. Esto me ha ubicado, me ha rodeado siempre de ustedes. O sea, el mundo judicial para mí es un mundo que conozco mucho, pero al que no pertenezco por completo. Y ustedes se preguntarán, de un modo absolutamente legítimo, ¿qué es lo que hace una antropóloga en el mundo judicial? Lo primero que puedo decirles es que si algo no hacemos, y así sigo con las negaciones, es analizar doctrina jurídica y conceptos dogmáticos, cuestión para la que, por otro lado, no estamos preparados. Pero tampoco nos encargamos de traducir causas judiciales al criollo. En todo caso, nuestra tarea está abocada a la reconstrucción de lógicas y prácticas judiciales, a la comprensión de los procedimientos y de las relaciones que se establecen entre los distintos grupos que conforman la justicia y al análisis también de las disputas y las alianzas que existen entre estos grupos. Ahora bien, y yendo al motivo que nos convoca en esta charla, que es reflexionar sobre el rol que tuvo el Poder Judicial durante la última dictadura militar. Para poder empezar a hablar de ello, a mí me gustaría contar un poco cómo y por qué es que yo llegué a este tema de investigación, que en su momento fue mi tesis de doctorado. Y en realidad, a ver, las primeras entrevistas que yo empiezo a realizar en mi trabajo de campo, primero como estudiante de antropología y después como antropóloga recibida, ubíquense principios de los 90 y por favor tengan el buen gusto de no hacer números, o sea, si yo estaba en ese momento haciendo trabajo de campo, fueron muchas y sobre distintos problemas dentro de una misma temática. En ese momento la dictadura no aparecía como problema para mí, como cuestión, como tema. Pero sí recuerdo que en esas primeras entrevistas era recurrente escuchar a los distintos agentes judiciales entrevistados
a presentar una suerte de lamento permanente con respecto al funcionamiento de la justicia, ¿no? Y la expresión de este descontento se traducía en frases tales como: esto antes no era así, se ha deteriorado mucho el nivel de los empleados y de los funcionarios, cualquiera puede ser juez, la magistratura se ha desvalorizado mucho. Y el origen de todos estos males parecía ser uno solo: la administración menemista. Y en esta queja confluían los más diversos sectores dentro de la justicia, desde los sectores más conservadores hasta los sectores más progresistas. En ese momento, digamos que yo estaba realizando un trabajo de campo, para que se ubiquen en tiempo y espacio, se estaba llevando a cabo la implementación de la reforma procesal por la cual se creaban los tribunales orales, lo cual obviamente llevó a una ampliación en el número de magistrados, funcionarios y empleados que iban a formar parte de la justicia, o sea, a los nuevos nombramientos que, según lo que me decían los entrevistados, incluían a muchos, y esto es una categoría nativa, diríamos los antropólogos, adictos al menemismo. Estos nuevos agentes judiciales, que parecían ser los causantes de todos los males antes mencionados, eran definidos, eran catalogados como gente que venía de afuera, advenedizos, nuevos, hombres que no tenían una carrera en la justicia. Pero lo que los definía centralmente para indignación de los agentes tribunalicios establecidos es que estos agentes no tenían una carrera en la justicia, una historia en la justicia, que no pertenecían a la familia judicial. Y hago un paréntesis. Lo interesante es que esto que yo considero como un mito fundacional de los males de la justicia, esto de pensar que en realidad el problema del poder judicial se creó, o del funcionamiento del poder judicial apareció con el menemismo, es una discusión que al día de hoy sigue instalada, ¿no? Hace poco tiempo leí una entrevista que se le hizo a un afamado reformista y a un reconocido periodista de La Nación, donde nuevamente aparecía esta afirmación. Yo no digo que esté carente absolutamente de verdad esto, pero me parece que sí que es una cuestión interesante para discutir, o por lo menos para pensar. Ya vamos a llegar a dictadura, pero déjenme que me organice. ¿Qué es lo que a mí me empieza a llamar la atención en este momento? Es que justamente muchos de los magistrados y de los funcionarios que sí tenían una historia en el Poder Judicial y que por el solo hecho de tener esta historia en el Poder Judicial eran reconocidos por sus pares, habían ascendido y crecido institucionalmente durante la última dictadura militar. Tal vez de un modo inocente, la primera pregunta que yo me hago en ese contexto es: ¿por qué este hecho no era digno de sanción? O al menos, ¿por qué no se cuestionaba esta situación? Cuando planteaba este dilema a mis entrevistados, me decían, bueno, está bien, pertenecerán a la familia judicial, serán diferentes a estos que recién ingresan, pero esta gente creció durante la dictadura, las respuestas que solía recibir apelaban a una suerte de edad de oro de la justicia. Piensen que las edades de oro nunca las estamos viviendo. Las edades de oro siempre, todas las instituciones tienen edades de oro, y siempre son tiempos pasados. Pero bueno, esta edad de oro de la justicia, digamos, lo que prevalecía en esa edad de oro era una especie de excelencia en el ejercicio de la magistratura, la calidad de la formación de los viejos funcionarios y magistrados, y de un modo fundamental, el haber hecho la carrera judicial desde abajo. En otros términos, el ser un NIC en tribunales, el ser un nacido y criado. Estas frases, estos dichos, me llevaron a la formulación de varios interrogantes. En principio, ¿qué es lo que estaban defendiendo quienes apelaban a los hombres de carrera judicial? ¿Qué tipo de relaciones sociales estaban puestas en juego? ¿Qué deudas y qué obligaciones implicaban estas relaciones? ¿Existía un funcionamiento corporativo en el Poder Judicial que atravesaba y trascendía los distintos regímenes políticos? De un modo más general, todas estas preguntas podrían englobarse en una interrogación más amplia, que es ¿qué es lo que sucede con las instituciones estatales
y con los individuos que conforman estas instituciones en los periodos de quiebre institucional producto de los golpes de Estado. Y más específicamente, y esta va a ser parte de la argumentación de mi planteo de hoy, ¿cuáles eran las continuidades y rupturas que existían en el Poder Judicial y que se podían rastrear en distintos tipos de regímenes, democráticos y dictatoriales, y agregaría hoy entre distintos tipos de gobiernos democráticos? Y una forma que tuve para empezar a problematizar este interrogante fue a través de otra categoría nativa muy conocida entre todos nosotros, que es la categoría familia judicial. Y en el correr de los últimos años, yo creo que esta categoría, que a mí me resultó sumamente fructífera para pensar la justicia en su momento, terminó naturalizándose. Y esto mucho se lo debemos al periodismo. ¿Qué quiero decir con naturalizarse, o por qué se naturalizó esta categoría? Porque terminó convirtiéndose en una explicación en sí misma, digamos, una explicación última y primera acerca de los grandes problemas de la justicia. Esto es por la familia judicial, así funciona la familia judicial. O sea, esta explicación se vuelve una explicación sobre sí misma, sobre el funcionamiento de la justicia, una respuesta, pero nadie explica o nadie da cuenta de lo que en realidad significa la familia judicial, o qué es lo que, digamos, cómo se la está utilizando. Pero ténganme paciencia que ya vamos a volver sobre esta categoría. Entonces, retomando el tema de mi investigación, lo que yo decido es trabajar sobre el funcionamiento del Poder Judicial durante la última dictadura militar, indagando sobre las rupturas y las continuidades. Y para ello resuelvo trabajar sobre una denuncia que presenta el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, en el año 1982, que posteriormente se convirtió en una causa mejor conocida como la causa de la morgue judicial. No voy a hablar hoy de la causa de la morgue judicial, después, en todo caso, cuando abramos a la discusión, si quieren les puedo contar más, pero no es la idea trabajar sobre la causa de la morgue, sino sobre problemas más generales que me llevaron a hacer esa investigación. Pero entonces, quiero que empecemos con un planteo que a esta altura seguramente resulte obvio, y es el siguiente. Nosotros podemos acordar que el golpe de Estado del 76 implicó, en principio, una ruptura del orden institucional, lo cual llevó, y hoy esto pensando en los tres poderes del Estado, por un lado, al derrocamiento de la entonces presidenta y el establecimiento de una junta militar, con un representante de cada una de las Fuerzas Armadas, esto en el Ejecutivo. Por el otro, a la disolución del Poder Legislativo y la creación de la Comisión de Asesoramiento Legislativo, la CAL, la cual tenía 9 integrantes, militares ellos, 3 representantes de cada una de las fuerzas. Y en relación al Poder Judicial, ¿qué es lo que sucede? En principio, una remoción completa de los tribunales superiores, tanto nacionales y provinciales, una remoción del Ministerio Público y el pase a comisión de todos los integrantes del Poder Judicial. Todo, digamos, este avasallamiento institucional fue acompañado y fue sostenido por un accionar represivo, sostenido en gran parte por prácticas y procedimientos clandestinos, ¿no? Estoy refiriendo a muertes, torturas y desapariciones que establecieron el terror en amplios sectores de la sociedad argentina. Hasta aquí creo que estamos todos de acuerdo, digamos, no tendríamos mayores diferencias. Ahora bien, también es cierto que, y esto tal vez sea menos evidente o menos conocido, los tribunales inferiores continuaron con la misma estructura y los cargos dejados vacantes por despidos en la dictadura, inclusive en el caso de empleados judiciales desaparecidos que fueron despedidos con causa por no presentarse a trabajar, fueron ocupados por agentes que ya formaban parte de la justicia. Esto es, no hubo un nombramiento masivo de gente que no pertenecía al Poder Judicial, sino que se trató, en la mayoría de los casos, de ascensos internos o de reincorporación de agentes y de magistrados que se habían retirado del Poder Judicial años antes. Por ejemplo, en el año 73. Por ejemplo, muchos funcionarios que habían formado parte del Camarón en el año 71 y 72. Yo estoy planteando esto
sin desconocer que muchos de los integrantes del aparato de justicia fueron destituidos de sus puestos, fueron encarcelados y en algunos casos fueron desaparecidos. El gremio claramente puede contar esto, basta con ir a Plaza Lavalle y ver la placa de los compañeros judiciales desaparecidos o mirar a mi espalda donde aparecen los 17 trabajadores desaparecidos, o mismo conocer la historia de Julio y sus años de cárcel durante la dictadura. Más allá de estas cuestiones, que también son ciertas y forman parte de la historia del Poder Judicial, lo cierto es que la dictadura no funda un nuevo Poder Judicial, no crea un nuevo Poder Judicial, sino que se monta sobre una estructura preexistente a la cual maximiza en función de sus propios objetivos e intereses. Y esto en parte fue una de mis hipótesis de investigación más fuertes. En esta línea de análisis es que podemos afirmar que el gobierno dictatorial también estableció, de modo paralelo a todas las prácticas clandestinas, un poder legal de facto mediante el cual intentó otorgar legitimidad a su accionar. Y en este intento de legitimación, el Poder Judicial fue una de las fuerzas sociales regresivas que jugó un rol fundamental. Cuando yo hablo de maximización de la justicia por parte de la dictadura, estoy pensando en el aprovechamiento de la estructura institucional, pero dando cuenta de todo lo que ello implica. Esto es, de las prácticas, de las lógicas y de las formas tradicionales y conocidas de proceder y de moverse de los agentes judiciales. Y a partir de aquí, se presenta esta cuestión que les decía me interesa plantear o me interesa trabajar particularmente, que es el debate en torno a las rupturas y a las continuidades dentro de la justicia. Y este punto a mí me parece fundamental porque yo soy una convencida de que la inscripción de los aparatos burocráticos, en este caso el Poder Judicial, en procesos de larga duración, poder entenderlos en procesos de larga duración, permite comprender las lógicas que los dominan, ya que difícilmente podamos entender qué es lo que sucedió en ellos y con ellos durante la dictadura si no podemos dar cuenta de estas particularidades. Y podríamos agregar que difícilmente podamos entender qué es lo que pasa con el aparato de justicia hoy si no entendemos esos procesos históricos. Por eso es importante aclarar que al hablar de continuidades, yo no estoy pensando solo en la continuidad de los agentes que pasaron de un régimen a otro, sino en las características de las relaciones que se establecieron entre los distintos agentes, que son los que de alguna manera marcarían su carrera judicial y que trascenderían los distintos gobiernos. En este sentido, cuando afirmamos que la dictadura se montó sobre una estructura preexistente, estamos sosteniendo que lo hizo sobre una malla de relaciones cuya lógica permaneció prácticamente intacta. Es bueno aclarar también que dar cuenta de las continuidades no invalida el planteo de la responsabilidad que les cupo a determinados jueces y funcionarios durante la dictadura. No los exime de su responsabilidad, sino que en todo caso lo que nos está mostrando es la lógica en la que se pudieron inscribir esas prácticas particulares. Porque justamente las prácticas de los actores no se articulan en el vacío, sino que se articulan en determinados esquemas. Y es en el marco de esta discusión sobre las continuidades entonces que sí me parece oportuno retomar la categoría familia judicial para definirla. Yo entiendo que la familia judicial es una categoría que nos permite, que por un lado, yo digo que es descriptiva y organizadora. Es descriptiva porque permite describir tipos de relaciones propios de los tribunales. Pero por otro lado también funciona como una categoría organizadora de las prácticas de los agentes que han trascendido los distintos regímenes dictatoriales o constitucionales. Entonces, a partir de esto, ¿cuáles son las acepciones, las definiciones que podemos darle a la categoría familia judicial? Podemos partir de una definición básica, un primer significado que sería referir a las relaciones de parentesco propiamente dichas, ¿no? Mismos apellidos que se repiten a lo largo y a lo ancho de la guía judicial, esto es padres, hijos, sobrinos, cónyuges
que ocupan distintos cargos en la justicia y que además van variando de un fuero a otro. Digo, los nombres reconocidos no son los mismos en todos los fueros. Sin embargo, para mí la definición más interesante, al menos para pensar los problemas que nos convocan, es lo que yo denomino la definición ampliada. La definición ampliada entendida en función no solo de las relaciones de consanguinidad, sino de la pertenencia a ciertos clanes o grupos de interés o grupos ideológicos que conforman una malla de relaciones tejida a partir de lazos de amistad, camaradería, compañerismo, vecindad. Pero entonces, si vamos a utilizar la definición ampliada, digo, y esto para poder pensar, no pensar en la categoría, a la familia judicial como una adjetivación, sino pensarlo como un problema y como una forma de relacionamiento al interior de los tribunales. Digo, cabe preguntarse de dónde surgen los integrantes del Poder Judicial, cuál es su origen, cómo se conforma esta familia. Y es en este punto comencé a ver que en el Poder Judicial existen espacios de sociabilidad compartidos por quienes conforman esta familia. Determinados colegios, determinados clubes, barrios, lugares de veraneo. Por un lado están todos estos espacios que, si quieren, hacen al mundo privado. Pero también existen otros que dan cuenta del espacio público y profesional. Las universidades, los estudios jurídicos, las asociaciones profesionales, las organizaciones gremiales. La importancia de estos ámbitos radica en que va a ser en ellos donde se va a reclutar a quienes podrán conformar la familia judicial y que funcionarán también como fusionadores de las relaciones que se tejen y creadores de lealtades de distinto tipo. Por otro lado, estos espacios de sociabilidad permiten ampliar la noción de lo que supone hablar del mundo judicial y ver que en realidad el mundo judicial va mucho más allá de los pasillos de tribunales o de los pasillos de los despachos e incluye otros ámbitos como las universidades, los estudios jurídicos, los barrios, los clubes, los servicios de inteligencia en algunos casos. En la década, retomando solo una de todas estas variables, en la década del 70, que es el momento en el que yo decido, sobre el que realizo mi investigación, una de las variables que consideré, como les decía, era la de la procedencia barrial de los miembros de la justicia. Y yo veía que la procedencia barrial estaba circunscripta básicamente a 3 localidades del conurbano bonaerense: Bellavista, San Isidro y Adrogué, lo cual llevaba a la conformación de 3 grandes grupos, que eran los bellavistenses, los sanisidrenses y los adroguenses. Valga la aclaración, que esto no quiere decir que todos los integrantes del Poder Judicial perteneciesen sí o sí o habitasen alguna de estas localidades. Sin embargo, sí es cierto que esta procedencia era utilizada por los actores como un fuerte rasgo de identidad compartido y deseable que operaba en la conformación de los grupos. La existencia de estos ámbitos se articulaba a su vez con un procedimiento de ingreso a la justicia sostenido en lo que yo llamo un aceitado circuito de relaciones de intercambio, donde lo que entraban en juego eran distintos bienes. En realidad, y esto pensado desde la antropología, la creación, las relaciones de intercambio necesariamente implican determinados tipos de obligaciones. Si yo te doy algo a vos, vos tenés la obligación de devolverme ese algo en algún momento y de alguna forma en particular. Y yo creo que esta forma de analizar las relaciones al interior de la justicia se mostró como un auténtico patrón de sociabilidad. Así, estos dones originarios, que podían ser designaciones, ascensos, recomendaciones, van a ser devueltos con el correr del tiempo de diferentes formas, ya sea con reconocimientos verbales, directos o ante terceros, con nuevas designaciones, con recomendaciones o tal vez con el acceso a determinada información. Este modo particular de funcionamiento nos permite entender que cuando alguien ingresa a la justicia a través de estas relaciones de intercambio, se incorpora de alguna manera a determinado grupo, a determinado clan, ¿no? Con todo el apoyo, pero también con todo el constreñimiento que esto implica.
Es decir, no queda libre como ese individuo de la Revolución Francesa que no está atado a ningún tipo de relaciones personales. Vamos, ahí existen relaciones claras y esto sucede en muchísimas instituciones. Estamos hablando del Poder Judicial en particular y cuáles son las características que presentan el Poder Judicial. Y en este punto sí me gustaría leerles una cosita muy corta, que sí tiene que ver con la causa de la morgue, para pensar justamente cómo se juegan estas relaciones de intercambio y cómo se juega este pertenecer a la familia judicial y las implicancias que pueden tener. Les cuento que en un momento, cuando está tramitando la causa de la morgue judicial, la causa había ido a la Cámara, está como un año en la Cámara, cuando vuelve a primera instancia, el juez que estaba originalmente no estaba más, y ahí hay una cadena de excusaciones, estamos hablando año 82, principios del 83, digamos, durante la dictadura todavía, donde, como justamente el CES estaba denunciando a la Cámara del Crimen, el juez que le toca agarrar la causa decide excusarse. Como él, sucede con 4 jueces más. Solo les quiero leer una excusación para que vean cuáles son los argumentos esgrimidos a la hora de excusarse. Esperen un segundito. Bueno, el primer juez lo que decía es lo siguiente, dice: el ingreso del suscripto en la justicia del crimen como meritorio se produjo el 2 de octubre de 1969 en el juzgado de sentencia letra C, secretaría número 6, entonces a cargo del doctor Néstor G., que era uno de los que estaba como imputado, quien más tarde lo promueve en el escalafón administrativo a la Fiscalía número 16 de la que fue titular. Finalmente, en noviembre del 82, el proveyente es designado secretario de la Sala Tercera de la excelentísima Cámara, integrada también por el doctor G. Así, además de la amistad ya existente entre el doctor G y familiares del declarante, desempeñábase desde tiempo atrás en la Secretaría número 6 el hermano de mi padre, se forjó a través de esa dilatada relación funcional una amistad que puedo calificar como íntima en los términos del artículo 75, inciso 12 del Código de Procedimientos en materia penal, además de lo cual existe en parte de quien ahora debe decidir el natural agradecimiento hacia quien posibilitó en gran medida su progreso en la carrera judicial. Respecto del doctor Mario Pena, existe además concreta imputación en el dictamen producido por el doctor Severo Caballero ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recogida en la resolución del Alto Tribunal que en su consecuencia se dictó. En cuanto a dicho magistrado, la relación amistosa y cordial que me une proviene, trascendiendo el marco de lo estrictamente funcional, de la conformación de un grupo de camaradería por ambos integrado, que semanalmente se reúne con fines sociales y deportivos, además de la íntima existente con su hijo, Héctor, con quien compartiera en su oportunidad el honor de desempeñarse como secretario del Juzgado de Instrucción número 14, el doctor Oscar O, y aún hoy pertenecen ambos a la Cátedra de Derecho Penal, parte especial del doctor S. en la Universidad de Belgrano. Todas estas cuestiones que yo estoy planteando sobre cómo funcionamos, cuáles son estos espacios de sociabilidad, aparecen claramente en las excusaciones, digamos. Como para poder entender de que cuando yo hablo de familia judicial yo no lo inventé, claramente está por escrito. Entonces digo, uno podría preguntarse, ¿cuál es el riesgo que se corre en caso de no cumplir con la obligación de devolver estos favores? El riesgo claramente es romper estas relaciones y en este sentido la garantía de continuidad de estas relaciones es el propio interés que poseen los agentes judiciales en sostenerlas. O sea, decir que si bien los actores se encuentran constreñidos por estas relaciones, no están completamente atrapados e inmovilizados. Y esto claramente marca diferencias. En este punto, para mí es importante aclarar que el mundo de la justicia penal no era ni es hoy un mundo homogéneo, porque en la familia judicial también hay nobles y plebeyos, o si quieren clanes poderosos que luego dejan de serlo. Es así que las relaciones de intercambio tienen lugar en un ámbito que no es armónico, sino que presenta conflictos, y muchas veces estos conflictos van a dividir aguas. De esta manera, relaciones que en periodos normales funcionan sin demasiados cuestionamientos,
eclosionan ante escenarios y contextos históricos y políticos particulares. Porque si bien las relaciones de intercambio constituyen características estructurantes del aparato de justicia, no tienen que ser considerados como fenómenos inmutables e inmodificables. Siempre existe alguna posibilidad de cortar ese circuito de intercambio y formar nuevas redes, o crear nuevas redes. Porque si pensamos justamente este periodo, el periodo dictatorial, como completa e insalvablemente dominado por una cultura del miedo, resulta muy difícil entender el accionar de algunos agentes judiciales que, aún constreñidos por sus propias relaciones y por el contexto dictatorial, encontraron las formas de desarrollar conductas no del todo funcionales o nada funcionales para el poder dictatorial e inmiscuirse por ciertos intersticios que les permitían, desde sus lugares, ejercer algún tipo de resistencia. Y en este punto estoy pensando en las causas por privación ilegítima de la libertad que se desarrollaron durante la dictadura, en las cuales realmente se investigaba la causa de la morgue, digamos, que es la causa que lleva adelante el juez Oliveri. Es una causa donde se produjo muchísima prueba, y esto fue en plena dictadura. Esto también es importante, para romper también con la idea de, bueno, el Poder Judicial era un espacio completamente cooptado por el Poder Dictatorial y donde nada se podía hacer. O inclusive en las formas de proceder en la tramitación de los habeas corpus. Yo siempre doy un ejemplo, pensando en el tema de los habeas corpus, como frente a un mismo fenómeno, un mismo procedimiento, se pueden tener actitudes diferentes. Y uno puede encontrar que durante la dictadura, frente al rechazo de un habeas corpus, se rechazaba un habeas corpus básicamente porque todas las fuerzas de seguridad decían: esta persona no está, no la tenemos, no está detenida, X. Ahora bien, uno podía encontrarse con jueces que lo que hacían era archivar el habeas corpus, y guardarlo, que quede ahí arrumbado en un rincón, que era lo que hicieron la gran mayoría. Tenías otros que lo que hacían era rechazar el habeas corpus, pero aparte cobrarles las costas a los familiares por el ejercicio de justicia. Y tenías en el otro extremo otros jueces que lo que hacían era rechazar el habeas corpus, pero decir, bueno, en realidad hay que extraer testimonios e iniciar una causa por privación ilegítima de la libertad, porque si esta persona no está legalmente detenida, alguien la está privando ilegítimamente de su libertad. Acá tenemos un mismo procedimiento donde tenemos tres actuaciones completamente distintas. Y estas cosas me parece que son las que nosotros tenemos que poder analizar y poder pensar acerca del ejercicio del funcionamiento del Poder Judicial durante la dictadura. No sé si se trata de grandes gestos de oposición al régimen. Casi que les diría que a veces solo cumplir con la tarea de funcionarios era suficiente. Pero hablar de las resistencias durante la dictadura también implica dar cuenta del accionar de ciertos abogados durante el terrorismo de Estado y poder entender al Poder Judicial como una arena de disputas en la cual se libraron múltiples batallas. Pero justamente, para que estas batallas tuviesen éxito, era importante, era necesario que estos abogados, que quienes interviniesen ahí, conociesen a la burocracia judicial y conociesen también la lógica de los burócratas. Y en esto recupero, y esta idea también del dejar prueba, del dejar prueba y entender cuáles son las huellas que dejan las burocracias, ¿no? Y en esto recupero un pedacito de una entrevista que yo hice para mi tesis a una de las abogadas, donde ella hablaba acerca de la política del CELS de presentar habeas corpus. Política, del CELS que no era, no todos los organismos de derechos humanos estaban de acuerdo con la presentación de habeas corpus, con la utilidad que podía tener la presentación de habeas corpus. Lo que me decía esta abogada es lo siguiente: se trataba de una estrategia a largo plazo, y esto Emilio Miñone lo tenía clarísimo. La burocracia judicial seguía funcionando y el Poder Judicial, de un modo u otro, siempre te tenía que contestar. Aunque la respuesta fuese no. Era la forma que nosotros teníamos de dejar prueba asentada en un documento público. No de cualquier manera, en un documento público, ¿no? Para poder entender
el porqué, digo, y si uno se pone a pensar en lo que fue el juicio a las juntas, si no hubiese sido por todas esas causas de privación ilegítima de la libertad, por todos esos habeas corpus que se presentaron durante la dictadura, otra hubiese sido la historia del juicio a las juntas, sin lugar a dudas. En lo que hace a las complicidades judiciales, digo, como dije anteriormente, dar cuenta de las continuidades, ya sea en el tipo de relaciones establecidas, ya sea en los usos consuetudinarios. No, esto no invalida el planteo de la responsabilidad, como decía, que les cupo a jueces y funcionarios durante la dictadura, sino que nos muestra la lógica en la que se inscriben en estas prácticas. Solo a modo de ejemplo, pensemos en el circuito institucional de la apropiación de niños durante la dictadura. El hecho de que durante el terrorismo de Estado, aparte de enseñar su montaje clandestino para perpetrar las apropiaciones, se utilizaran también y en forma paralela procedimientos que no eran novedosos ni originales, que históricamente en realidad eran aplicados a otro tipo de población, que era la infancia pobre. Este hecho no anula la posibilidad de indagar sobre la responsabilidad de funcionarios judiciales, sino que nos esclarece el funcionamiento de las instituciones en las que estos procedimientos tuvieron lugar. Y por último, quisiera compartir con ustedes algunas pequeñas e incipientes reflexiones en torno a lo que forma parte de mi actual investigación sobre los juicios de lesa humanidad en el NEA. En realidad, particularmente estoy trabajando sobre los juicios de lesa humanidad en Chaco y en Corrientes. El año pasado, algunos de ustedes sabrán que se celebró el juicio por los delitos cometidos en el marco de la causa conocida como Las Marías. Esto fue en Gobernador Virasoro, en provincia de Corrientes. Y esta causa ha sido un caso emblemático para el activismo de los derechos humanos en general y para la provincia de Corrientes en particular, en la medida en que en esta causa se puso o se intentó poner en discusión la complicidad, la responsabilidad empresarial de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado, ¿no? Responsabilidad específicamente de la empresa Tarahui, de sus dueños y de los testaferros que ejercían a veces un doble rol, como empresarios y como militares e interventores, inclusive de la provincia. Yo pude estar en las audiencias en las que se les tomaron se tomaron las declaraciones testimoniales. Muchos de los testigos en realidad habían sido víctimas del terrorismo de Estado, y realmente fue una experiencia muy interesante por distintos motivos. En principio es una causa que comienza a tramitarse en el año 2008 y que llega completamente desgranada al debate oral. O sea, es una causa que tuvo varios imputados y que termina con un imputado y con una víctima, ¿no? Por distintos motivos, porque se fueron muriendo o porque en algunos casos fueron sobreseídos, tal el caso de Navajas Artaza, que fue gobernador de Corrientes en su momento, fue interventor de la provincia y que era el dueño de las Marías, y al cual se lo sobreseyó sin siquiera tomarle declaración indagatoria en el año 2004. Y es una causa que para conformar el tribunal oral, antes de conformarse el tribunal oral, se produjeron 20 excusaciones. No es un 20 contadas una por una, no estoy diciendo un aproximado. O sea que esto también nos está mostrando cómo Gobernador Virasoro es una localidad construida en torno a la empresa Las Marías, donde el Poder Judicial además tiene ahí una cantidad, no solo el Poder Judicial, digamos, pero los distintos poderes construyen y tienen lealtades muy particulares con la empresa. Por otro lado, entre los motivos, por las características que tuvo el juicio oral. Les decía, las audiencias testimoniales se tomaron en Gobernador Virasoro. No fue todo el juicio en Gobernador Virasoro, pero las testimoniales sí. Pero a diferencia de lo que había ocurrido en otros juicios, como fue el caso del juicio de Goya, fue un juicio completamente militarizado. O sea, la cantidad de gendarmería que había en la puerta de los tribunales era espantosa, digamos, realmente era atemorizante. Y existía una cantidad de controles increíbles, digo, desde que nos cachasen a todos para entrar a la sala de audiencias, para terminar entrando con un lápiz y un papel, y esto también es literal, no podíamos entrar con los celulares ni con la cartera quedaba afuera, digo, y esto sobre todo comparando con
lo que han sido otros juicios de lesa. Por otro lado, por las características que tenían los testigos víctimas. En su gran mayoría, estos testigos que no eran considerados como víctimas en esta causa, pero que habían sido víctimas del terrorismo de Estado, eran todos trabajadores que estaban vinculados al sindicato, gremialistas en muchos de los casos, y en la gran mayoría analfabetos, trabajadores tareferos analfabetos, ¿no? Que esto daba un perfil particular del testigo. A partir justamente de la observación de las audiencias, lo que yo empecé a advertir o empecé a pensar en todo caso, es que lo que se produjo, al menos en este juicio de lesa humanidad y en comparación con otros, es de alguna manera un reacomodamiento de los juicios de lesa a la lógica tradicional de la justicia, ¿no? Esta justicia elitista, clasista, que marca a quienes pertenecen o no, o sea, apelando al modo tradicional de tratamiento de funcionamiento de los tribunales en, por ejemplo, un juicio ordinario. Cualquiera que haya ido a un juicio ordinario por, no sé, el delito de hurto o de robo, ve cuáles son este trato que los funcionarios o los jueces suelen tener con las víctimas y con los testigos, ¿no? Esta distancia, estos códigos no compartidos, estas reglas cortesanas que marcan el adentro y el afuera, este maltrato muchas veces a quienes no pertenecen. En el caso del juicio de las Marías, lo que se veía claramente era un trato hacia los testigos inferiorizante, paternalista en el mejor de los casos, tanto desde los jueces, digamos, por parte de los jueces, como por parte de la Fiscalía o de la defensa, ¿no? Haciendo preguntas de este estilo. Declara la mujer, la viuda analfabeta de un trabajador tarefero que está desaparecido. Y la pregunta que le hacen es: ¿a qué se dedicaba su marido en la década del 70? La señora se queda así, dice: trabajaba. O sea, la única respuesta posible, ¿no? Lo cual generaba la indignación después de los funcionarios judiciales porque no había contestado lo que querían que conteste, que era que aparte estaba en el gremio y que tenía militancia sindical, ¿no? Entonces esto de las dificultades en los códigos para con los testigos. O, les puedo decir yo, haber escuchado a algún funcionario enojarse porque los testigos no declaraban lo que ellos querían que declarasen y no entendían las preguntas, y estar diciendo a los gritos cosas como: no puedo bajar más, digamos, frente a un planteo que hubo de una funcionaria de la Fiscalía hacia el fiscal. Dice: no puedo bajar más el nivel de las preguntas, tengo que aprender guaraní para preguntar. Bueno, entonces, en los relatos de estos testigos es muy llamativo y horroroso también ver cómo la dictadura tuvo un ensañamiento particular con los trabajadores sindicalizados. En el caso de las Marías esto se ve claramente. Y me parece que también es interesante poder pensar qué es lo que pasa 40 años más tarde cuando estas mismas víctimas se encuentran en un estrado judicial. De alguna manera, este juicio, que les aclaro terminó con una absolución, me permitió pensar qué es lo que está pasando en este nuevo contexto político con los juicios de lesa. Y recuperando esta idea del carácter procíclico del poder de jueces, en realidad, de la fuerte adaptación al medio que suelen tener los jueces fiscales, o de ese fuerte olfato o percepción para entender qué es lo que quieren los que en determinado momento están ejerciendo el poder. Creo que los cambios los tenemos que ver prestando atención a cómo el Poder Judicial va a adaptar estos nuevos lineamientos políticos vigentes en determinado momento a su propia lógica, ¿no? Por eso yo decía esto de pensar cómo funcionan los juicios ordinarios. Y esta es la imagen que reaparece en la actualidad en estos juicios. Un aparato de justicia posicionado históricamente sobre determinadas relaciones de poder. Esto es, un poder judicial elitista, alejado de los sectores populares y fuertemente conservador. Y ahora sí, para que no me odien y para terminar, voy a señalar dos cuestiones. En principio, me parece que es importante, que estos análisis y críticas que uno puede hacer con respecto al funcionamiento de la justicia, me parece que hay que tener mucho cuidado de que no sean tomados por
otros sectores que justamente apelan a un cuestionamiento del Poder Judicial al cual se lo define como ineficiente, burocrático y corrupto, y aparece casi como un eslogan, y que, en tanto ineficiente, burocrático y corrupto, hace que los delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra. Digo, tenemos que tener mucho cuidado y estar muy alertas a los cuestionamientos que nosotros hacemos de la justicia para que no sean apropiados por estos otros sectores que de alguna manera habiliten la restricción de garantías, el endurecimiento de las penas y demás políticas de mano dura que conducen a un retroceso de aquellas pequeñas y grandes batallas que a lo largo de todos estos años ha dado tanto el activismo de los derechos humanos como el activismo judicial. Y en segundo lugar, señalar que el análisis del Poder Judicial, señalar que es la importancia del análisis del Poder Judicial inscribiéndolo en procesos de larga duración, porque nos permite pensar, y en el mejor de los casos comprender, cómo funciona el Poder Judicial en la actualidad. No estamos haciendo historia antigua cuando estamos hablando del Poder Judicial durante la dictadura, sino de una historia reciente que nos permite entender las características locales del aparato de justicia. Y justamente a partir de comprender esas características locales es que nosotros vamos a poder pensar en transformar este aparato de justicia y no tal vez apelando a grandes reformas que se presentan como fenómenos universales que pueden aplicarse tanto en Guatemala como en Alemania, como en Uganda, como en Argentina. Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos hablando de dictadura y estamos hablando de presente, y yo quería marcar dos cosas que terminan mucho todo lo que estamos hablando, ¿no? Primero, como bien decía, la dictadura no era un grupo de locos genocidas que vinieron a matar gente, sino era un proyecto de cambio del país. Es salir del estado de bienestar. Por eso yo siempre digo que la piedra angular de la dictadura no fue el comunicado número 1, sino el discurso de Martínez II del 2 de abril del 76. Él ahí dijo que venían a dar, no era combatir ni la subversión, el terrorismo, las bandas, las bandas armadas, todo eso que estaba, sino era dar vuelta de página a la historia argentina, la historia económica argentina y política. Es decir, venían a acabar con el peronismo, con la justicia social, con el estado de bienestar, con los valores que implicaba ese estado de bienestar. Por eso es inaceptable, y lo vamos a ver en otras cosas también. Yo creo que la justicia no es la causa, es el efecto de los temas de la sociedad argentina. Porque llevamos 6 años de democracia y todavía sigue vigente la piedra angular de ese modelo económico de Martínez II, que transformó a una Argentina donde lo importante era la producción de trabajo en una Argentina lo que valía era la especulación. Transformó que el ahorro interno de los argentinos estaba destinado a inversión y generación de trabajo, a que el ahorro estaba destinado a la especulación financiera, y dejó de ser de los argentinos porque se robaron todos los bancos. La ley de entidad financiera. ¿Alguien me explicará por qué en 36 años de democracia todavía sigue vigente la ley de entidad financiera? Y por eso hace 10 años, por agarrar la última época, que los que más ganan en la Argentina son los bancos. Cada día ganan más. Y donde ganan los bancos, donde gana la especulación, pierde el trabajo, pierde la producción y pierde el conjunto. Así que yo decía cuando se murió Martínez y Vidal, fue el mismo año que murieron, que se estarían riendo, no por haber terminado con arresto domiciliario, sino porque tanto juicio a la Junta y lo que ellos construyeron sigue en pie, que es la ley de entidad financiera. Y hoy estamos padeciendo
esas consecuencias todavía. A pesar de haber tenido etapas donde lo nacional y popular que se decía tenía dominio de ambas cámaras. Y sin embargo, eso que era central no se tocó. Y lo segundo es la otra cosa, que es el éxito también, que es una reflexión sobre dictadura. Por nosotros decimos nunca más una dictadura. Y la verdad que con las reglas que nos impuso la ideología de la dictadura, no acá, sino del capitalismo monopólico internacional, ya no hace falta dictadura. Porque, lo decía y lo estoy extendiendo, lo voy a escribir porque lo dice Fukuyama, ellos tuvieron la capacidad, dicho por Fukuyama, de que las minorías gobiernen. Que hablamos de los poderes económicos, que son siempre minoritarios. En la Argentina, ¿por qué los golpes de Estado? Porque las minorías nunca podían ganar una elección. Siempre cuando había elección ganaba la mayoría. Y ellos tuvieron la capacidad, no en la Argentina, sino también en Argentina, pues fue un modelo que aplicaron en el mundo, del gobierno de las minorías. ¿Cómo lo hicieron? Fukuyama dice, y supimos transformar a las mayorías en muchas minorías. Entonces, ¿quién ganaba? La minoría más fuerte, que la que tenía dinero. Y les permitió ganar elecciones. Esta es una reflexión que tenemos, porque a lo mejor nos parece que peleamos contra un monstruo, que es una dictadura que pueda volver, y estamos equivocando. Nos van devorando sin ese monstruo, ¿no? Nos van devorando por otros medios. Y esto tiene que ver con la ley de entidades financieras, porque mientras siga este modelo, el poder económico va a dominar, y transnacional, y concentrado, y especulativo, va a dominar toda la vida argentina. Esto se lo dejo como reflexión a futuro para que pensemos en la Argentina de esas dos bases. La justicia. La justicia de la dictadura, primero, como bien decía Maro, ellos cambiaron las cúpulas. Lo demás funcionaba, pero sigue funcionando así. Y no es tanto. Maro habla mucho de la justicia penal, la que más conoce. Pero yo diría que la característica de la justicia es que la mayoría de los que llegan a los cargos de jueces no tienen principios fuertes. Y eso se nota. Y hoy no hay que echárselo la culpa a la familia judicial, porque hace 22 años que hay un consejo de la magistratura que hace los concursos. Y más te diría, en los últimos 18 años prácticamente los jueces son todos nuevos, no son del pasado. Pasaron por ese procedimiento. Entonces ahí se demuestra lo que yo te digo, es que la justicia es una resultante del poder político de turno, porque son los que manejan el poder político los que diseñan el perfil de los jueces que van a ser en la justicia. A lo mejor no pasaba lo mismo en la época que hablamos de la dictadura, porque la sociedad nunca tenía tiempo de mirar a la justicia. ¿Por qué? Porque los periodos democráticos del 55 al 73 fue la lucha por la vuelta, había proscripciones, golpes de estados permanentes, todo. Entonces jamás la sociedad tuvo tiempo de mirar qué hacía la justicia. Entonces la justicia hacía lo que quería, eso en un breve intervalo. Tuvimos pedacitos buenos, 73, 74, muy poquito, pero nunca la justicia había estado en la atención de la sociedad. Recién con la vuelta a la democracia, 30 años, muchas veces no porque fuera mala, sino como pasa ahora, porque es funcional a los poderes políticos echarle la culpa de toda la justicia. Por ejemplo, ¿con qué? Con la inseguridad. Vos habla a cualquier ser humano que ande por ahí, no importa la clase social a la que pertenezca, y le preguntás, ¿quién es culpable de la inseguridad? Y todos te dicen, la justicia. Y que yo sepa, los que no deben dar seguridad a los ciudadanos no es la justicia, sino es el poder político que tiene el monopolio de la fuerza de seguridad. La justicia solo interviene sobre la consecuencia de la inseguridad, que es el delito. Y ahí, como decía, hay un error. Estábamos calculando 900 excarcelaciones por día. Un juez se equivoca, evalúa mal, por mal informe y todo, se equivoca con una excarcelación y por un mes todos los medios de comunicación
batallando en este mundo de la posverdad, mirá la justicia, mirá este juez, pa. Hasta se dio el tema, que yo lo discutí con consejeros que no son del gobierno, y se comieron con la jueza esta última, que liberó al motochorro, donde nosotros como gremio salimos en una postura activa, y no era culpa de la jueza, ella aplicó la ley de flagrancia. Ahí fallaron 5 agencias dependientes de 3 ministerios. De 3 ministerios. Falló Interpol, Argentina, porque Interpol Internacional tenía captura, este tipo que tenía antecedentes de tráfico de armas, estaba prófugo en Colombia. Después falló Migraciones, porque este entró legal. Falló Gendarmería, que tampoco tenía los informes. Falló Reincidencia, porque cuando le da el informe que pide la jueza para el caso dice que no tiene antecedentes, cuando ya tenía un antecedente hace 3 meses, porque había robado en el mes de enero. Es decir, fallaron todo. ¿Ahora qué? ¿Qué era más fácil? Echarle la culpa a la jueza. Estaba instalado en la sociedad eso. Si no, se tenía que salió jefe de gobierno de la ciudad, jefe de seguridad de la ciudad, ministra de seguridad, presidente de la nación, todo echarle la culpa, Y estamos todos locos, porque claro, si no, ¿cómo iba a decir Patricia Burri que la frontera era segura para el narcotráfico? Si entró un traficante de armas como Juan Pérez, y entra cualquiera. Todavía no nos explican cómo entraron los iraníes con pasaporte trucho. Hay que ver de dónde era. Evidentemente no lo descubrió los argentinos. Algún servicio de afuera dijo estos tipos son, o lo mandaron de prueba a ver para mostrar las ineficacias de la cuestión, pero siempre la culpa termina siendo de la justicia. La dictadura jugó y se manejó en la justicia con la segunda instancia. Si hay una característica en la justicia en los momentos más claves, es que, a contrario de lo que es el sistema judicial argentino, que es un sistema horizontal, ¿qué quiero decir? Que son todos jueces. Los jueces tienen absoluta independencia. Después, por los recursos, intervienen instancias superiores. Pero no hay un orden jerárquico que deban obedecer en cuanto al contenido de la sentencia. No pasa en otros lugares donde hay efectos casatorios, como en la justicia de la ciudad autónoma, que lo que dice el superior tribunal lo tienen que obedecer los jueces. Acá no, porque además tenemos el control difuso de constitucionalidad, que es una herramienta que pocas veces utilizaron los jueces argentinos. Pero no porque fuera parte, en la mayoría, de una familia judicial, sino porque no tenían conciencia de lo que es ser jueces. Se acomodaban en los hechos a esa jerarquización que ellos sabían, como querían en los jueces más que cumplir su función, está el tema de llegar. Entonces, el juez, el secretario se está bien con los jueces para que se llegara a jueces, y con las cámaras, fundamentalmente son las cámaras los que operan, los que arman las redes o las roscas de poder. Y ahí hoy tenés cámaras, ya no es elitista, son relaciones de poder. En muchas cámaras ya no hay grandes nombres elitistas, pero el mecanismo del poder sigue jugando. Entonces, lo que manejan el poder de una cámara, van diseñando o van impulsando a los más obedientes, no los más capaces, para ir metiendo y tener incidencia sobre toda la justicia. Y en la dictadura pasó eso, tocaron todas las instancias, y lo que hay que decir, lo más saliente que sale de la dictadura, es la cuestión en penal, los habeas corpus, todas las cuestiones. Pero en todos los fueros operaron. Yo tengo una compañera abogada que hizo un estudio al comienzo de la democracia y demostró cómo habían operado en la jurisprudencia de las cámaras en todos los fueros. Cómo cambiaron la jurisprudencia de desalojo en el Fuero Especial Civil y Comercial, que el fuero más chiquito, no existe, hoy está integrado al Fuero Civil. Cómo con los desalojos, con la ejecución hipotecaria que estaban en civil en ese momento, con el tema cómo volteaban las empresas a favor de los bancos en el Fuero Comercial, en lugar de preservar la fuente de trabajo. Es decir, en todos los fueros operaron en materia sistemática a favor del modelo que quería imponer
Martínez de hoy y la dictadura. Fue brutal. Ahora bien, ¿qué hizo el gobierno que surgió de la democracia? Para que vea que todos los males no son del Poder Judicial, sino ya la vuelta a la democracia. No, la vuelta a la democracia, no. Ese concepto de familia está ahí en un lugar. Pero la vuelta a la democracia marcó la nueva instancia, que la justicia dependiente del poder político. Fíjense ustedes, ministro de Alconada Aramburu, ministro de Justicia de Alfonsín, secretario de Justicia, ya me voy a acordar, un comercialista. Bueno, ¿qué hicieron? Obviamente el Fuero Federal Penal de Capital, lo cambiaron todo, eso es todo, la herramienta política. Y después lo que más movieron fueron los jueces especiales civiles y comerciales, que son los de menor trascendencia en causas. ¿Y por qué? Porque tenían que ubicar a los amigos del poder, los que querían ser jueces. Pero después el fuero comercial, el fuero penal, no los tocaron. Ahí también pusieron a todos los jueces en comisión, Alfonsín. Pero al final ratificaron a todos, previo pase por el besamano de Justicia, y el secretario de Justicia, ya me acordé del nombre. El tipo, una vez que terminó de diseñar el fuero comercial, porque era comercialista, su estudio era comercialista, que terminó de ratificar a todo el comercial, renunció al cargo de justicia. Consiguió su objetivo, su estudio estaba asegurado, tenía todos los jueces que le debían favores. Y ahí fue una cosa rara, porque al único que rajaron en el fuero comercial fue el gobierno de Alfonsín, fue a Pancho Bosch, que también lo echaron de la facultad porque era de ideas nazifascistas y todo. Pero si vos analizás los fallos de la jurisprudencia de la dictadura, fue el único tipo que con sus votos, siempre perdía 2-1, defendía a las empresas, defendía a los trabajadores, siempre estuvo voto negativo. Después averiguaron por qué. Estaba protegido por Macera, ¿no? Que tenía ambiciones de... Pero fue el único que echaron, no era peor que los demás. Los demás habían sido funcionarios de la dictadura. En todo caso, Pancho Bosch fue el rebelde de la dictadura. Y sin embargo, lo echaron. Es decir, que cuando volvimos a la democracia, que era la oportunidad de oxigenar al Poder Judicial, no por la presión de los militares que de los jueces que estaban, sino por las reglas que se mueven en la sociedad argentina, y no por el poder que tenían los jueces que estaban, sino por los que detentaron, pasaron a estar el poder de la democracia, querían una justicia amiga y buscaron a los jueces amigos. Menos la Corte, como venía todo, que mira toda la gente, la Corte. ¿Y qué hizo Alfonsín? Puso una Corte independiente, que le duró un año, la Corte independiente. Porque cuando empezó, que Alfonsín no pudo demostrar, y creo que fue lo mejor que le pasó a la Argentina, que sea Alfonsín presidente en ese momento, ¿no? Y si vemos de acá ahora, debe ser el mejor presidente, uno de los mejores de la vuelta a la democracia. Pero Alfonsín, cuando ya con la democracia no pudo demostrar que se comía, que las puertas de la fábrica se levantaban, que vino a hiperinflación y todo, ¿no? Ya en la desesperación que quiso una justicia dicta. Y ahí tuvo un choque muy grande con la justicia, Alfonsín. Incluso que hasta renunció el tío, que no tiene que ver, ese era un tipo en serio, Genaro Carrió, que fue el primer presidente, era un tipo en serio, renunció de asco, porque el tipo confiaba en las ideas, en el preámbulo y todo. Tenía trayectoria y no quiso ser fiebre en todas esas componendas que había. Pero igualmente perdía 3-2 los votos de Alfonsín cuando quería hacer cosas que estaban fuera. No era que le boicoteaban el gobierno, quería hacer cosas que no se correspondían con la Constitución y con las leyes, con las garantías de los ciudadanos. Y entonces, ¿qué quiso? PEN planteó eso. Lo mataron a Menem, pero antes lo había hecho Alfonsín, la ampliación de la Corte. ¿Qué pasó? 87, manda el proyecto de ampliación y el radicalismo pierde las elecciones parlamentarias.
era el principio del fin. Ya imposible sancionar esa ley. La guardaron. Por eso muy pocos se acuerdan. 89 viene Menem, que hace lo primero a 9, para no tener problemas. Corte adicta. ¿Qué hace la corte de Menem? Verticaliza el Poder Judicial. Eso es lo vertical. Aplican vertical, buscan en las cámaras, presionaron para que las cámaras fueran. Debe ser el periodo en que la justicia estuvo más verticalizada. Porque fue el periodo de democracia que más derechos se violaron de los argentinos, con toda la reforma de Menem. Vos agarrás el 14 bis y no hay palabra que no haya sido violentada. Todo, hasta se terminó violentando el derecho a la propiedad, con algunas medidas. Y, sin embargo, prácticamente hasta el final del menemismo, que recién empezaron a aparecer algunos en materia laboral, no hubo ninguna declaración de inconstitucionalidad de ningún juez en el país. Eso es disciplina. Y que no era por ser la familia judicial, sino era por cómo el Poder Ejecutivo imponía, el gobierno de turno imponía, frente a esa justicia que le faltaba jueces que fueran verdaderos jueces, imponía su criterio con una corte que sabía jugar con el poder. Esa es la realidad que tenemos. Lo mismo pasa con Néstor Kirchner. Néstor Kirchner elige una corte independiente. Está bien, en ese momento no tenía poder, era mucha la debilidad, el gobierno había estallado en la Argentina en el 2001, no tenía, nosotros en el 2002 nos fuimos un poco de la dictadura, pero digo para hacerla así, en el 2002 nosotros trabajamos mucho, cuando todos pedían la renuncia a la Corte, nosotros discutimos en el gremio y dijimos no, si nosotros nos sumamos los martes, iban todos los pseudo progresistas, ¿no? Iban, que renuncia a la Corte, la asociación de abogados gravistas, todos, las primeras en enero, iban todos, iba mucha gente, y nosotros analizamos con realidad, porque yo me abrí los ojos cuando un día en La Nación, la tapa de La Nación, me decía de los futuros jueces, Cueto Rúa, yo digo, es una locura, si se va a la Corte ahora, ¿quién elige a la Corte? Duhalde no tenía poder, lo eligen las corporaciones, ya lo estaba eligiendo La Nación en la tapa. ¿Y qué decimos nosotros? Esta Corte tiene legalidad pero no tiene legitimidad. Nada de lo que puede decir esta Corte puede ser mantenido en el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? No gustemos esta Corte, que la cambie el próximo gobierno constitucional, que va a salir en 1 o 2 años. Nosotros lo hicimos, bueno, salgamos a pedir el aumento, porque están débiles, pedimos aumento. Y salimos a pedir aumento. Fuimos el primer sector, 24 de febrero del 2002, que salimos a reclamar aumento. Pero bueno, yo me voy eso a que en esta vida de democracia, si bien siguen existiendo la familia, las similitudes, todas esas cuestiones, cada vez es más el poder político. Y en el interior, en la Justicia Federal del Interior, mucho más, porque son feudos. Y a los jueces federales del interior los elige el Congreso, el Ejecutivo, con la venia del gobernador de turno. Entonces, y si son feudos, el poder lo tienen los feudales de cada provincia, que seguramente el gobernador responde a ese poder feudal y la justicia responde a ese poder feudal. Esto pasa prácticamente en todo el país. La provincia, cuanto más chica y más pobre, más arraigado está este concepto. Pero le digo una cosa, ¿dónde está? Que tendría que ser un tema de cambio, pero tiene que venir cambio de la política, porque hoy es el Consejo que elige. Cuando van a las entrevistas, le preguntan a los jueces, o en el Congreso, ¿por qué quiso ser juez? Y porque es culminar una aspiración. Yo al tipo que dice eso le digo, no, está rajando. Porque vos sos juez, porque querés, es un acto de servicio ser juez. Vos querés imponer el imperio de la ley, la garantía de los derechos. Hay un montón de cosas que te tienen que llevar a ser juez. Es una tarea muy importante. Tenés muchísimas facultades. Yo, el tipo que le diga eso, le digo, no, vos flaco, pará,
anda a otro lado, ¿viste? Abrite un kiosco. Si quiero realizarme personalmente o porque mi familia siempre fue. Ahora, antes era así, hoy lo seleccionan, entonces el problema no está en lo que dicen esto, sino en los que lo seleccionan. Y como es el poder político, con el poder económico detrás, el que define quiénes son jueces, siempre eligen a los más permeables, porque los más permeables son los más manipulables. Entonces me parece que hoy, más allá de todas esas cuestiones que dice que en la época de la dictadura era mucho más profunda, como bien lo plantea Maru, hoy lo que más incide es la voluntad del poder político de subordinar al poder judicial y la falta en los jueces del poder judicial de sentido de dignidad. Hoy estamos mantenidos porque hay una mayoría de la Corte que mágicamente salió que defiende la independencia de la justicia. Son 3-2 y no de manera perfecta, pero sino con el tema de ganancia de los jueces, fiscales y todo. Firmaron los jueces un acuerdo con el gobierno, los apretaba Garabano, y firmaron algo fuera de la ley. Y entonces hoy los secretarios que van a ser jueces le van a descontar porque tal cosa. Y los poderes, los cambios, los quieren hacer más rápido, como tienen. Porque fíjate lo que dijo el secretario de Justicia de la más rancia oligarquía mendocina. Dice, no, hay que rajar a todos los jueces y ponemos a la gente nuestra. Es decir, no van a poner a los mejores jueces, van a poner a los más amigos. Entonces, los conceptos ideales de que tienen que ser los mejores jueces, que tiene que haber un sentido equilibrado entre los que vienen de carrera y los que vienen de afuera, pero también tenemos que ver quiénes vienen de afuera, quiénes vienen de afuera, y que no nos colonicen la justicia para ir para atrás. Respecto a la dictadura, pues lo que quería plantear era eso, digamos que la dictadura hizo malas cosas, pero todo lo que hizo la dictadura vino la democracia y lo dejó así como está. Yo les comento que lo hizo, el tema de la Corpus yo la viví. La mamá de ella era mi abogada, ¿viste? Cuando salgo, cuando en un consejo de guerra tenía una cláusula de revisión que había puesto Alfonsín, fuimos al ensayo del juicio a la Junta. En la misma sala, fuimos con Alicia, y cuando preparábamos las cosas, me dice Alicia, tu papá cuando me vino a ver hace unos años, me comentó que cuando a vos te secuestraron habían presentado una escorpo, y que después no le dio más bolilla porque como vos apareciste, listo. ¿Por qué no le decís que lo busque? Bueno, mi madre, que la verdad lo había abandonado y todo, buscó, ping, tenía la cédula del juzgado. Y justo Alfonsín y a la Cámara había mandado a revisar todos los habeas corpus, todos los juzgados. Entonces ya habían sacado todos los habeas corpus del archivo, en todos los juzgados de instrucción, federales y todo, y estaban las pilas y revisando uno por uno. No sé para qué, ¿viste? Porque... Entonces me acuerdo, yo era un juzgado de instrucción en el tercer piso del Palacio, sobre la Valle. Entonces dice, anda, dice Alicia, anda a ver. Entonces voy, yo estaba todavía prescindido, no me había reincorporado a la justicia. Voy un día, entro y habrá visto cómo son los juegos de instrucción, que no ves para adentro, ¿viste? Te habla el ánima, ¿viste? La luz mala te habla. Entonces entro y le digo, buenas, ni salió nadie, claro, tenían todo expedito ahí, estaban tapados de laburo. Buenas, sí, vengo por habeas corpus. ¿De quién? Piumato Julio sobre habeas corpus, sí. ¿Y usted quién es? Julio Piumato. Se hizo un silencio adentro. Habrán dicho, el muerto que volvió, ¿viste? Un silencio. Y se asoma un prosecretario, se asoma, me mira como si estuviera viendo un fantasma. ¿Usted es Piumato? Sí, soy Piumato. Y yo, bueno, espere. Y ahí me trajeron, y bueno, figuraba que es lo que comentaba ella, ¿no? Que te rechazaban, por lo menos a mi madre no le hicieron pagar las costas. Fue el segundo tramo. Pero ahí figuraban todos los sellos, todos los informes que a la fecha yo de los respuestas me lo rechazaba porque no existía
no existía sobre mí ninguna orden de captura. A ese momento, cuando firma el juez, el secretario y todo, yo ya había declarado a 50 metros en el juzgado 1 federal de Marquardt. Y estaba preso legalmente, no estaba secuestrado ya, estaba preso legalmente, y me rechazaron el habeas corpus. Esto demostraba cómo operaba, porque ni siquiera inteligencia de averiguar en serio, ¿no? Ya lo rechazaban así, los juzgados lo rechazaban así. Para dar un ejemplito de lo que era la justicia, Eso fue, técnicamente, mi defendido es un desaparecido. Claro, Eso es lo que argumentó. Tal cual. Y obviamente ella sí pidió extraer las cosas todo, y el juez, que por entonces estaba, porque ahí también otra vez, yo le dije que habían puesto en comisión todo. Él renunció antes porque no iba a pasar por el Senado. Después, con la reforma penal, volvió después de un tribunal oral, que era juez. Y el que era secretario de ahí, tuvo el desliz, fue juez federal, y tuvo el desliz un día, cuando fue los sobornos en el Senado, le cayó la causa, de decir, muy suelto el cuerpo, que con las pruebas que tenía, los primeros días, pues lo agarraron los periodistas, podía decir que el hecho estaba comprobado. No podía decir quién eran los responsables, pero que los sobornos habían existido. A los 3 días ya tenían todos los canales la mansión que tenía en Olivo, todo. En 30 días, en tiempo récord, le habían hecho el jury de enjuiciamiento, lo rajaron. Lo rajaron, Liporache, ese era el secretario. Pero bueno, eso era lo que era la justicia de instrucción, lo que era, yo creo que fundamentalmente hoy como sociedad tenemos que recuperar valores. Y desde la justicia creo que tenemos una política de resistencia. Nosotros levantamos el ingreso democrático, incluso ahora vamos a plantear la modificación de la ley porque fue mal usado en el Ministerio Público Fiscal, no así en la Defensoría. En el Ministerio Público de la Defensa fue mal usado el Ministerio Público Fiscal, y vamos a acotarlo para que no permita que la gente entre por la ventana y que realmente entre los más capacitados, ¿no? Y yo creo que hay que hacer una tarea grande, pero bueno, la pelea que nosotros tenemos con el Consejo de la Magistratura es eso, ¿no? Y mucho peor, por ejemplo, en Fiscalía y Defensoría, donde no hay lo decide al final la terna, lo decide la cabeza de cada uno de los lugares, y creo que hay que perfeccionar el método de selección de jueces, porque el poder político hoy tiene muchísima incidencia. Y el problema hoy de la Argentina, mientras no tengamos un gobierno que defiende el interés de la mayoría, es que todos quieren una justicia. La justicia molesta. La justicia molesta porque le pone límite, aún con todos los defectos que puede tener para adentro. Y que en general los jueces que vienen de las castas, que todavía quedan, como dice Maro, en general son los más permeables a las presiones, porque siempre tienen cosas para negociar. Y los jueces independientes son los que están, digamos, más desolados. Pero nada le alcanza al poder político y al poder económico. Los poderes políticos que tienen subordinar la justicia, y nosotros cuando tuvimos el ALCA, es decir, los poderes supranacionales directamente quieren eliminar las justicias nacionales. En el ALCA, que lo que hoy impera en el NAFTA, los intereses de las empresas no lo discuten la justicia de los países, lo discuten tribunales arbitrales de esos organismos, que son los supranacionales, pero no son de Naciones Unidas, son de las empresas. Y todo va en ese sentido. Cuando hay un tribunal más o menos bueno, como es la Corte Penal Internacional, vale mientras juzguen a los yugoslavos, a los bosnios, todo. Pero cuando quieren jugar un norteamericano, viste lo que hizo Trump.
le quitó la visa a todos los funcionarios de la Corte Penal Internacional porque pretendía jugar los excesos de guerra en Irak. Pretendían juzgar a los oficiales norteamericanos. Entonces creo que hoy el mundo está en crisis y la justicia está en crisis. ¿Sí? Nosotros creo que hoy en la justicia nuestra función es resistir y en el país trabajar porque realmente recuperar ese sentido de mayoría que nos quitaron el poder económico en los últimos años, y de la recreación de la mayoría con un proyecto nacional poder cambiar toda la historia, y revertir aquello que Perón dijo en el 48, que los poderes judiciales siempre tenían las ideas más conservadoras de la sociedad. Pero una cosa, a veces las ideas conservadoras nos salvan en este mundo, y termino con esto, en este mundo. Cuando fue la corte de Menem, que eran reconservadores, le da sí que todo a Menem, el hecho que era conservador nos salvó de que implementara en la Argentina el proyecto del Banco Mundial, que era eliminar la justicia directamente, era todo verso, poner la disposición de los intereses financieros. No la dejaron entrar al Poder Judicial de la Nación. Entonces, ¿qué hicieron? Saltaron por arriba la Junta Federal de Corte y la fueron metiendo en muchas justicias provinciales, que eran los buenos, la eficiencia, te aumentaban el horario de trabajo, te aumentaban todo, y después decía, como una vez, cuando fue el quilombo que estalló todo, decían, no, nosotros en Córdoba nos va bárbaro, decía el presidente de la Corte de Córdoba cuando fue la mesa de diálogo en el 2002, nos va bárbaro en Córdoba, Cecín se llamaba, y yo lo escuchaba, viste, estaba toda la... Sí, porque esta nosotros que vive la estadística, todo. Digo, pero escuchame una cosa. Angelón de Cordobés, sí. ¿No le decían a lo de Vera porque le encontraban propiedad y nunca pudo justificar? Sí. ¿Y quién fue que lo que la absolvió? ¿La justicia de Bolivia la absolvió a Angeló o a ustedes? Bueno, a ustedes. Entonces, ¿qué me vienen a hablar de justicia independiente? Si a un tipo que estaba denunciado por corrupción, todo... lo acababan de absolver. Digamos, y eso tenían el proyecto del Banco Mundial, que era todo eficiencia, pero que habla en el 2002, y última anécdota, y cortamos, porque todo esto en el 2002, también en esa misma época, me acuerdo, esas reuniones, se hace una reunión, todo, y venían las ONG, todo está en el Ministerio de Justicia, era Banossi, era el Ministro de Justicia, radical, y estaba Garabano, que era secretario ahí y venían todos y hablaban acceso a la justicia, todo, acceso a la justicia, no, todo, hablando, el país estaba en fuego y ellos, los proyectos de acceso a la justicia. Yo pido la palabra, escuché a todos hablar, pido la palabra, yo tengo una propuesta para solucionar la justicia, ¿y qué es? Un decreto de 2 artículos, ¿sí? Artículo primero, se deroga el corralito. Artículo segundo, de forma. Porque hay centenares de miles de personas haciendo cola en los tribunales que no tienen acceso a la justicia para que les devuelvan la guita que les pararon los bancos. Y le digo, usted saca así, hablaban de acceso a la justicia y la gente se ponía en la cola en todo el país buscando los amparos en contencioso administrativo. Entonces, digamos, ¿a dónde vamos con eso? Antropológicamente no sé cómo llamarlo, vos capaz que le podés dar forma. Pero bueno, los juicios a la Junta han sido un tema importante, creo que hay que terminarlos. Hay 1000 anécdotas en 1000 lugares, cómo operan esas fuerzas oscuras y siguen operando, pero yo digo siempre que tenemos que seguir con eso, terminarlo, pero darnos cuenta que hoy en democracia han muerto muchos más chicos y muchos más compatriotas de hambre, de enfermedades producto del hambre y las necesidades, que las víctimas que nos dejó la dictadura. Y recuperar el sentido de solidaridad, creo que la victoria más grande de la dictadura fue la ley de entidad financiera y haber roto los lazos de solidaridad
en el pueblo. Después los demás no pudieron más, lo van logrando a poquito, y no pudieron más porque el pueblo argentino resistió y sigue resistiendo. Esta es nuestra esperanza. No hay, en Chile estuvieron muchos más años, en Brasil mucho más. Fíjense, en Brasil, que era Lula, que yo, todo lo que era Lula, en una noche, ¡pum!, le voltearon todas las leyes laborales. ¿Y qué pasó? ¿Se levantaron o no? Y acá están, avanzan. Pero, entonces, cuando hablamos de la Argentina, veamos el vaso lleno, o la mitad del vaso, o de la copa llena. Si nos quieren golpear, es porque como pueblo argentino, y vale la justicia, porque la justicia, los que somos el freno a que dobleguen a la justicia somos los trabajadores judiciales. Entonces, el sindicalismo golpeado y todo en la Argentina es la organización libre del pueblo más profunda que haya generado nuestra sociedad, y es la salvaguardia. Y eso el poder transnacional lo sabe. Por eso, porque nosotros exportamos know-how, exportamos cómo hacer. Somos mirados en el mundo con todos los efectos que pueda tener el sindicalismo en la Argentina. Somos un freno para que logren sus objetivos. Tenemos que mejorarlo. Tengo que terminar porque si no el director del OIT para la Argentina me mata. Pero bueno, le dejo esta reflexión, y le agradezco a Maro esta charla, y esperemos que más allá de un poco de desorden se esté satisfecho todo. No sé si alguien tiene una pregunta o comentario para hacer. Sí. Bueno. Igual yo voy a hacer una idea. Horrible que se fue Julio, pero me escuchan ahí, ¿no? Sí. Digo que a mí me parece, es interesante esto que él plantea. Bueno, no es la familia judicial, ¿no? Yo creo que hay algo de estructura en términos de cómo ha jugado la familia judicial históricamente. Y por eso yo vuelvo a hacer énfasis en esto de cómo entender a la familia judicial. Y no pensar la familia judicial en términos de los apellidos, sino poder pensar la familia judicial en términos de estos grupos de poder y estos clanes, ¿no? Por eso me parece que es muy interesante lo que él dice cuando dice, bueno, en realidad se trata de los jueces más obedientes, ¿no? Y esta idea de que el poder judicial, nuestro poder judicial es un poder judicial horizontal, y que sin embargo se ha verticalizado. Bueno, ¿por qué se pudo verticalizar el Poder Judicial si es que no existía todo ese caldo de cultivo previo? Digamos, ¿por qué la lógica jerárquica termina operando y ganando en este sentido, ¿no? Por eso yo digo, poder pensar las prácticas de los actores inscriptas en lógicas particulares, si no... Y el poder político, es cierto, permanentemente está jugando con la justicia. Por eso hablamos de clanes y de facciones. No es un problema de la justicia solamente interno. Es ese mundo judicial que no son solo los pasillos, sino que son las asociaciones profesionales, y van cambiando en distintos momentos. Digo, asociaciones profesionales, estudios jurídicos. ¿Cómo juegan los estudios jurídicos en todo esto? Bueno, en estos días vemos... algo que sabemos que existe hace un montón también, el tema de los servicios de inteligencia. No es nuevo, no es que, apareció ahora. Son cuestiones que salen a la luz en determinados contextos. Digo, me parece que se trata de poder pensar estas cuestiones, y vuelvo sobre lo que habíamos planteado al final. Yo coincido en lo que dice Julio también de los trabajadores judiciales son la garantía para el freno y para la transformación de la justicia también. Y que nosotros con estas críticas y estos cuestionamientos tenemos que tener mucho cuidado de que estas mismas críticas no sean apropiadas por sectores que apelen justamente a esta idea de toda la responsabilidad de la inseguridad, ¿verdad?, es del Poder Judicial, ¿no? Eso como para terminar de redondear. No fue Julio que lo escuché. Muchas gracias. Gracias. Bueno.